الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده أما بعد. Respecto a la historia del profeta Jonás, hijo de Matán. El profeta Jonás viene saliendo de la descendencia del hermano del profeta José, que se llamaba Benjamín. El profeta Jonás vivía en Galilea, donde adoraba a Dios y cumplía con sus actos de adoración. Un día recibe revelación en la que Dios lo ordena viajar hacia Nínive para predicar y amonestar al pueblo de Nínive porque cayeron en la idolatría. Nínive era una ciudad que se encontraba cerca del río Tigris, una ciudad conocida actualmente con el nombre de Mosul en Siria. Este pueblo de Nínive adoraba a los ídolos, las estatuas, y veneraban esas estatuas rendiendo cultos. Al igual como el pueblo del profeta Jacob, ellos también tenían un dios más grande que ellos lo consideraban dentro de las estatuas, llamado Ishtar. El profeta Jonás viaja desde Galilea y acude hacia Nínive para cumplir con lo que Dios lo ha mandado. Llega en Nínive y fue recibido en la casa de una mujer anciana, quien lo recibe en su casa y lo da donde quedarse. Y así estuvo en ese pueblo tratando de llamarlos a que se alejaran de la idolatrías años. Se considera que pasó 33 años llamando a este pueblo a que se alejara de la idolatría sin resultado. Solamente 2 personas creyeron en él y se alejaron de la idolatría. Todos esos 33 años de predicaciones, de amonestaciones al pueblo para que se alejaran de esas idolatrías, no dieron ningún resultado. El profeta Jonás no recibe ante su pueblo que burlas y humillaciones, siendo considerado como un loco. Entonces Dios le revela al profeta Jonás que ciertamente como tu pueblo se abstiene, se mantiene en la idolatría y en la adoración y veneración de las imágenes, van a ser destruidos. El profeta Jonás va hacia su pueblo y lo advierte de que si no dejan la adoración de esas imágenes, de esas estatuas, de esas representaciones, Dios los va a destruir. Ellos no hicieron más nada que burlarse de ellos y reírse. Él le responde que esperen porque les van a pasar a ustedes lo mismo que pasó al pueblo de Tamud y de Hud que les precedieron a ustedes y que fueron destruidos por estar adorando imagen, venerando estatuas y representaciones. Ellos no se asustaron ni hicieron nada que reírse y burlarse de él. Al ver esa postura de su pueblo, ya se concluyó que su pueblo no va a creer nada, entonces va en la casa, empaqueta sus cosas y sale huyendo de la ciudad, dirigiéndose hacia las zonas costeras del mar. Cuando llega en la orilla del mar, ve de lejos un barco que está pasando. Coge su camisa, empieza a hacer movimiento para llamar a que ese barco venga a recogerlo. Entonces el barco de lejos pudo verlo y bajaron en la costa, lo cogieron con ellos, lo llevaron en el barco para irse. Es donde Dios dice que ciertamente el profeta Jonás fue enviado a su pueblo. Acuérdense cuando él corrió para coger el barco y huir de su pueblo, abandonando la misión que se lo había dado por parte de Dios. El barco era un barco de mercancía que llevaba muchos mercados de valores. Aceptaron llevar el profeta Jonás con ellos. De esa forma el profeta Jonás pudo escaparse o fugarse de la ciudad donde se le había mandado para amonestar al pueblo. Mientras iba pasando el tiempo, el cielo empezó a ponerse muy oscuro con relámpagos fuertes y el tiempo empezó a empeorar. En el pueblo todo se oscureció por nubes oscuras que cargaron agua y relámpagos fuertes nunca visto antes. Fueron señales iniciales de que van a ser destruidos. El pueblo de Jonás al ver eso fueron cogidos de terror y miedo. Corrieron rápido para buscar una solución antes de ser destruidos. En ese momento se dieron cuenta de que era serio el mensaje del profeta Jonás y que iban a ser destruidos como el pueblo anterior. Estuvieron buscando al profeta Jonás en todo lado y no lo logran encontrar. Cuando Jonás se huía de la ciudad, abandonó las 2 únicas personas que habían creído con él y se huyó solo. Entonces el pueblo acudió hacia una de esas personas, que era una persona ya anciana y mayor en edad, pidiendo solución para evitar la destrucción. Este anciano que había creído al profeta Jonás les dijo al pueblo que traten de arrepentirse, póstranse, pide perdón a Dios y aléjense de la idolatría y destruyen todos esos ídolos y creen a Dios únicamente, adorándolo a Él únicamente, sin asociarlo, sin pasar a través de intermediario, ni usar imagen ni representaciones. Si hacen eso, Dios alejará el castigo de ustedes. El pueblo hizo eso y se postraron todos, creyeron en toda la totalidad del pueblo, creyeron al profeta Jonás y de esa forma Dios dice, hemos quitado de ellos el castigo que estaba ya en camino hacia ellos.
Y Dios dice que por ser un pueblo que ha creído en Dios, hemos apartado de ellos el castigo, la destrucción que les esperaba. En cuanto al profeta Jonás, de su parte, mientras está en el barco, Dios hizo que el mar se pusiera muy mal, empezaron relámpago, el tiempo se puso muy malo, que estaban a punto de hundirse todos los ocupantes del barco. Los dueños del barco tenían la noción de que si está pasando algo malo a un pueblo, significa que hay alguien que tiene un pecado con él. Entonces trataron de buscar quién te podría ser responsable, que trae encima de él un pecado que ha causado que el mar se ha puesto mal y que ellos están a punto de hundirse. Para saber quién era el culpable de que el mar se ha puesto mal, echaron suerte para ver quién pierde. Y quien lo pierde, ellos lo van a botar en el mar, del barco hacia el mar. Y la primera vez perdió el profeta Jonás. No aceptó, pidió a que se haga de nuevo, porque puede ser que fue por mal suerte. Lo hicieron segunda vez, de nuevo perdió, y una tercera vez de nuevo perdió. Entonces reconoció en su corazón que fue él, y lo cogieron, lo tiraron, lo arrojaron por el mar, y una ballena, una pez grande, lo tragó. De eso Dios dice que el pez lo tragó y él era culpable. Sí, a lo que significa, él mereció eso que lo pasó. Al encontrarse dentro del estómago de la ballena solo, empezó a llorar y a arrepentirse pidiendo a Dios y glorificando a Dios. Hasta los ángeles lo escucharon y le dijeron: Señor, hemos escuchado una voz conocidos. ¿Quién será? Dios los dice a los ángeles que ciertamente es mi siervo Jonás. Violó mi orden abandonando la ciudad donde yo lo había mandado sin permiso mío. Y el profeta Jonás reconocía su culpabilidad y seguía glorificando a Dios dentro del estómago de la ballena, diciendo: Señor, no hay otro Dios digno de adoración que tú. Glorificado sea, soy ciertamente de los injustos. Y seguía diciendo eso, reconociendo su culpabilidad y arrepintiéndose. Y cada vez los ángeles escuchaban su voz desde lejos, entonces suplicaban a Dios a que lo perdonara, y Dios lo dio. Si no fuera por eso, que era una persona que tanto glorificaba a Dios, estuviera dentro del estómago de esa ballena hasta el día de la resurrección. Entonces, después de pasar los 3 días dentro del estómago de esa ballena con esa situación, Dios finalmente lo perdona y ordena a la ballena que lo vaya a vomitar en la orilla. Esta ballena fue y lo vomitó en las orillas, y Dios dice: salió enfermo, débil, que ni fuerza tenía ni podía levantarse. En ese momento Dios dice: hicimos que saliera o creciera una mata al lado de él, una mata que sale o que crece corriendo sobre la tierra, como si fuera boniato, más o menos, algo así, o calabaza, algo parecido a ese tipo de matas, de la forma que crecen, que no crecen hacia arriba, sino que crecen caminando sobre la tierra. Una mata de esa forma fue la que Dios hizo crecer al lado de él, se alimentó de eso y cogió un poquito de fuerza y se levantó, y Dios dice: de nuevo lo volvimos a mandar a 100 personas, y Dios dice: de nuevo lo volvimos a mandar hacia el mismo pueblo que tenía 100,000 personas o un poquito más. Que eso era la cantidad de personas que conformaba el pueblo de este profeta Jonás. Y Dios dice que todos ellos creyeron, y de esa forma los hemos alejado del castigo doloroso. Y así llega al final la historia del profeta Jonás. Y vivió en su pueblo años hasta falleció y fue enterrado en Galilea. Hoy día muchas personas siguen venerando las imágenes, adorando las estatuas y rindiendo cultos a santos y a representaciones. Y no le pasa nada de esos castigos. Lo que les deja a ellos imaginarse de que a lo mejor, o podría ser, que Dios reconoce finalmente esa adoración, esas prácticas, y siguen hundiéndose cada vez más en ese pecado. Al igual como los homosexuales, que hemos visto que el pueblo de Lot fue destruido por esas prácticas, y hoy día muchas personas cometen esos mismos pecados y no se ven destruidos, no le pasa nada. Los líderes de nuestros vecinos religiosos, los cristianos, dicen o cuentan a sus discípulos, a sus seguidores, de que Dios no castiga a nadie, o que Dios no juzga a nadie, que Dios es amor y que todos son hijos de Dios y que Dios los acepta como sean. Esos son discursos que se inventan, y la gente sigue creyendo y se hunde más en esos pecados y no se aleja. Pero el mismo Dios que ha destruido esos pueblos anteriores es el mismo Dios que está en su trono en el cielo y mantiene la misma postura y la misma opinión respecto a esas prácticas. Y dice que ciertamente recuérdense que hay algunos que fueron destruidos por un viento, y otros que fueron destruidos por un grito, y otros que fueron tragados por la tierra. Y hay otros que están en espera de su turno, de su castigo que le llega. Esas personas, otros que se refiere aquí, son los que cometen y no lo pasa nada, porque Dios les quiere coger el día de juicio final
como él lo ha dicho, que si no fuera que hemos determinado un día de juicio final para pasarle cuenta a todos, les hubiéramos siguiendo destruido en esta tierra hasta se acabarían todos los que cometen esos pecados. Pero como se ha fijado un día de cita, se ha fijado un día de encuentro donde se va a rendir cuentas, Dios dice, por eso a veces dejamos a algunos no destruirlo para cogerlo ese otro día fijados. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.